el producto pues tiene que llegar en óptimas condiciones a las tiendas o a manos del cliente. Entonces, digamos que el movimiento del producto se trabaja en un documento eh, importante que se llama estado de resultados, ¿ok? De ahí pues el nombre de las cuentas de resultados para poder determinar si obtuve utilidad o pérdida, dependiendo de mi margen de ganancias o de pérdidas. Si compré más de lo que vendí, pues esto va a generar desafortunadamente una pérdida. Si vendí más de lo que compré, pues obviamente eso me puede redituar en una utilidad, ¿ok? Evitar que los clientes me devuelvan mercancía, sí otorgarles descuentos, beneficios, pero que esto no me deje pues en una utilidad muy, muy limitada, porque entonces pues ya no es rentable el negocio. Y acuérdense lo que dijimos al inicio, muchos de los comerciantes o que inician su emprendimiento tienden a cargarle sus gastos personales al negocio y entonces del negocio pues sale para los gastos personales, pero aparte pues imagínense si no es tanta la utilidad que está dejando la ganancia, pues están exprimiendo ese negocio a un grado que pues de repente van a tener a lo mejor que poner de su dinero para salvarlos, perdón, para cubrir los gastos porque pues ya es demasiado, ¿no? Cuando no se tiene una adecuada administración. Y bueno, en términos generales, los datos que se integran en el estado de resultados, pues los tienen ustedes en pantalla. Claro que hay un orden, hay una metodología para elaborar el estado de resultados, ¿ok? Pero se tiene que contar con personas encargadas, especialistas, por ejemplo, un almacenista, por ejemplo, un encargado de control de calidad, por ejemplo, pues el gerente o el director de compras, los choferes, que son los que se encargan de el traslado del producto, todo este proceso que se llama logística, ¿no? De armar las rutas, hacia dónde van mis pedidos, mis camionetas, cuántos pedidos puedo entregar por día, si ocupo la paquetería de terceros para poder mandar mi producto a otras localidades donde no puedo mandar a mis choferes directamente, pues todo eso es un arte. La verdad es que las personas que se encargan a la logística, pues imagínense medir tiempos, medir rutas, gastos de gasolina, de casetas, eh, cuánto tiempo se tardan entre una comunidad y otra, cuántos recorridos van a poder hacer en un día, en una semana, en un mes, para pues que el producto llegue a manos del cliente en condiciones óptimas, por supuesto, y con la promesa de que el producto va a llegar en tiempo y forma, ¿ok? Entonces, bueno, les comentaba que hay empresas que, bueno, más bien las empresas deciden qué método de registro de mercancía van a utilizar, dependiendo de sus operaciones, dependiendo del producto que se trate. Les hablaba de tres sistemas: mercancías generales, analítico pormenorizado e inventarios perpetuos, y les comentaba que el más común es el de inventarios perpetuos, en donde se manejan dos cuentas de resultados y una cuenta de almacén, ¿ok? Para poder determinar la utilidad o la pérdida del ejercicio. Entonces voy a dejar de compartirles esta hojita para compartirles el siguiente documento donde tengo el aspecto teórico. Voy a irme muy despacito. Si ustedes quieren tomar captura de pantalla o hacer su resumen, nada más me van indicando dónde hacemos pausa o regresamos a la explicación, ¿ok? Pues este tema se llama estado de resultados, ¿ok? El estado de resultados para entidades lucrativas. ¿Qué significa lucrativas? Pues que persiguen una utilidad o una ganancia. Es decir, hay un intercambio de un producto o un servicio por una cantidad determinada. Esa cantidad implica el costo en el cual se adquirió más la ganancia que espera recibir, pues en este caso el comerciante, ¿ok? Ejemplo, si yo vendo mochilas, ¿no?
y las mochilas yo no las hago, se las compro a una empresa que las hace. Cada mochila me la da en 300 pesos. Ese es mi costo del producto, pero yo a cada mochila le quiero ganar el 50%. Entonces, pues yo le voy a ganar 150 a cada mochila, pues mi precio de venta va a ser 450, esperando recuperar lo que invertí por cada mochila, más ese porcentaje de ganancia, que son esos 150 pesos, ¿ok? Estoy lucrando, esa es la finalidad del lucro, en donde voy a buscar recibir una utilidad, un adicional, digamos, para, que es mi beneficio, para poder comercializar el producto. ¿Ok? En el caso de actividades para entidades lucrativas, muestra la información relativa al resultado de las operaciones en un periodo y por ende entre ingresos y gastos, así como la utilidad o pérdida neta o cambio neto en el patrimonio contable resultante en el periodo. ¿Qué es lo que vamos a resaltar de aquí? Bueno, pues que el estado de resultados para entidades lucrativas, aquí se los voy a ir subrayando, ya ustedes deciden si hacen su resumen o solamente anotan palabras claves, ¿ok? El estado de resultados para entidades lucrativas muestra información relativa al resultado de sus operaciones en un periodo, ¿ok? Acordémonos que el balance también es un periodo determinado. Si el balance general se efectúa en periodo de 30 días, el estado de resultados tiene la misma aplicación, se tiene que hacer en periodos de 30 días porque va conectado al balance general, ¿ok? Y por ende, de los ingresos y los gastos, hasta ahí le vamos a dejar. El estado financiero muestra de una forma ordenada y detallada cómo se obtiene, aquí vamos a subrayar esto, cómo se obtiene la utilidad o pérdida neta, ¿ok? ¿Qué significa esto de utilidad o pérdida neta? Ay, lo puse en verde. Significa que ahí voy a, digamos, ir descontando o voy a ir disminuyendo tantas veces sea necesaria, de acuerdo a mi regla, a mi proceso, hasta que ya quede lo que va para el dueño de la empresa. ¿Ok? Por ejemplo, a lo mejor vamos a decir, bueno, pues de cada mochila yo me estoy ganando 150 pesos. ¿Ok? No, pues qué padre. Pero resulta que no estás considerando que pagas estacionamiento y no estás considerando que pagas propina al viene y no consideras que estás pagando propina al que te empaca la mercancía y no consideras que las mochilas las pones en bolsas etiquetadas con tu nombre o tu marca, ¿no? Entonces, como todos esos detallitos, pues van mermando la utilidad. Entonces, no es real que te estás ganando 150. Es vamos, se van disminuyendo, se van quitando conceptos. Entonces, pues la utilidad neta o la utilidad real a lo mejor ya no quedó de 150, a lo mejor ya quedó como de 80 pesos, quitándole como todo lo que vamos mencionando. Entonces, en el estado de resultados pasa exactamente lo mismo, ¿ok? Hablamos de una utilidad, se le llama utilidad bruta a la diferencia entre mis ventas y mis compras, ¿ok? Pero a esa utilidad bruta como tal, tengo que irle descontando ciertos elementos que afectan directamente al resultado, ¿no? Y hasta llegar a lo que le voy a pagar a Hacienda y ya quitando lo que le voy a pagar a Hacienda, que es el impuesto sobre la renta, pues entonces ahora sí puedo decir que ya lo que queda, pues ya es mi ganancia, ¿no? Ahora sí ya es un dato real. El estado de resultados se conoce también, eso también lo vamos a marcar, se conoce con el nombre de estado de pérdidas y ganancias, ¿ok? Pueden encontrarlo de las dos formas, como estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, ¿ok? Es un estado dinámico, es decir, tiene mucho movimiento. Ahorita les voy a mostrar por qué. Tiene información útil sobre el volumen de ventas, el costo de ventas, los gastos, gastos que se derivan de los resultados. Y es un estado que es comparativo. Todo el tiempo voy a estar basándome en mi estado de resultados. ¿Por qué? Porque siempre voy a comparar cómo me fue el mes anterior.
¿ok? Es decir, si en este mes tuve 5,000 pesos de ganancia, voy a revisar que a lo mejor en enero, mi utilidad fue de 6,000. Y entonces, pues tengo que encontrar la respuesta porque este mes tuve menos de ganancia. Algún cliente me dejó de comprar, este, di más descuentos, el cliente me devolvió mercancía, o yo le devolví mercancía al proveedor, o no concreté todos los pedidos que me comprometía a surtir y por lo tanto pues hubo cancelación de pedidos, ¿no? Pueden ser muchos factores que impacten en este resultado, ¿ok? Entonces, por eso es importante, no sé si a ustedes les ha pasado, a lo mejor ustedes no lo hacen de manera muy directa, pero han visto a sus papás que de repente empiezan a revisar recibos, teléfono, gas, ¿qué otro? Agua, ¿no? Luz, ¿no? Por ejemplo, que es muy, muy común que de repente viene, por ejemplo, el recibo de enero y te cargan lo de diciembre. Resulta que se disparó porque pusiste lucecitas de arbolito de Navidad y decoraciones. Bueno, toda tu casa parecía arbolito de Navidad, ¿no? Toda llena de luces. Y entonces llega enero y dices, pues, híjole, como que me excedí, ¿no? Como que puse demasiadas series y entonces ahora tengo que pagar ese costo porque utilicé más energía eléctrica. Entonces, pues sabes la respuesta, ¿no? Pero si de repente te llega, no sé, es marzo o abril y tienes que pagar el recibo y hubo un incremento, pues entonces vas a la compañía de luz y pides una aclaración, pides un desglose del consumo que tuviste en un periodo para ver dónde está la falla, ¿no? ¿Por qué te están cobrando más luz cuando el estándar o el promedio, pues ya más o menos lo tienes muy medido, ¿no? Tu lavadora, tu refri, tus pantallas, todos tus aparatos eléctricos. Y pues ya vas a la compañía de luz, te hacen tu nota aclaratoria y pues resulta que se equivocaron o no sé, algo pasó por ahí. Este, otro momento Se también para, colgaron de la luz. se colgaron de tu medidor, ¿no? Sí. Bueno, Oye, sí, de hecho, sí. Por ejemplo, y llega muy caro, es como revisar de si no están colgados o si hay algún cable mal sí, colocado y sí, cosas sí, sí, así. exactamente. Por ejemplo, ustedes recibieron su boleta de primer semestre, ¿no? Ya tienen un parámetro, por ejemplo, pues mi promedio fue de 9, mi promedio fue de 10, mi promedio fue de 8, ¿no? Cuando termines tu segundo semestre, obviamente vas a comparar con el semestre anterior y vas a deducir, ¿no? No, pues me fue mejor en segundo, o no, definitivamente en primero salí mejor, en segundo, me fue medianamente bien, pero pues no obtuve las mismas calificaciones. Pues empiezas a hacer tu recuento, tu recorrido y dices, bueno, pues es que por aquí no entregué, por aquí no fui, por aquí, ¿no? Y empiezas como a detallar esos puntos importantes. Entonces, por eso el conocer los resultados en todos los sentidos debe de ser de manera constante, de manera oportuna y precisa, por supuesto, ¿ok? ¿Para qué? Para que tú tomes, obviamente, decisiones y puedas corregir, sobre todo en esta parte de que viene el siguiente mes y cómo te va a afectar menos o cómo pretender que te afecte menos. Si ya detectaste que es un cable el que por ahí anda suelto o porque pasó el camión de la basura o de refrescos y pues se llevó por ahí esos cables, pues no los vas a dejar así, ¿no? Porque sabes de antemano que te están alterando tu consumo de luz. Pues lo que vas a hacer es solicitar que te hagan tu reparación para que no se dispare los siguientes meses. Entonces, por eso necesitamos pues conocer los resultados oportunos y por eso pues es un estado dinámico, ¿no? Porque siempre te va a mostrar con qué resultado terminas en un mes, inclusive pues vas acumulando y en un año determinas si tuviste más ganancias que pérdidas o viceversa. Entonces, este documento, pues como nos muestra aquí, te da información útil sobre el volumen de ventas, costo de ventas, gastos de operación, gastos que derivan del resultado y con esto puedes realizar comparaciones con respecto a periodos anteriores, ¿ok? Para poder, pues, tomar decisiones, ¿sale? Cuando tenemos, por ejemplo, en este ejemplo que te estoy compartiendo, bueno, ¿dudas hasta aquí del aspecto teórico del estado de resultados?
No. No, vale. Aquí tenemos un pequeño ejercicio, ¿no? Por ejemplo, tenemos una tablita que dice, se obtuvieron ingresos por 100 pesos, pero se tuvieron gastos por 40. Entonces aquí tenemos una utilidad de 60 pesos, ¿ok? Entonces, pues digamos que aquí los gastos no fueron superiores, y en este caso, pues tienes una muy buena utilidad, tienes un muy buen margen de ganancias, ¿sale? Pero ¿qué pasa si no es esta la situación? Cuando los egresos son mayores a los ingresos. Tenemos ingresos por 200, pero tenemos gastos o egresos por 250. Entonces hablamos de una pérdida de 50 pesos, ¿ok? Entonces esa es la diferencia. Cuando tienes una recuperación importante, se llama utilidad, pero cuando tus gastos o egresos se elevan, pues entonces estamos hablando de una pérdida. Por lo tanto, aquí es donde pues vienen los focos rojos y donde se tienen que hacer estrategias o implementar estrategias para que la pérdida se revierta y se convierta en utilidad. ¿Ok? La utilidad o la pérdida se presentan en el estado de resultados y van a modificar el patrimonio. ¿Ok? La primera lo incrementa y la segunda lo reduce, ¿ok? Con ello se modifica la fórmula del balance. Aquí tenemos el ejemplo que les estaba comentando, ¿no? Cuando hay utilidad, si tenemos un capital social de 500 pesos y se registró una ganancia, una utilidad, el capital social ya no vale 500, va a valer 560, ¿ok? Porque estas utilidades se van incrementando al patrimonio, de eso se trata, ¿sale? Pero si se obtuvo una pérdida, por ejemplo, tenemos el mismo capital de 500 pesos, pero se tuvo una pérdida de 50 pesos, entonces el capital social va a disminuir, es decir, tu patrimonio va a disminuir porque digamos que tu aportación o tu inversión va a absorber esa pérdida para que no afecte al resultado bueno, más bien no al resultado, sino a la solvencia o a la liquidez de la empresa. Por lo tanto, es importante que pues no suceda esta situación, ¿no? Que no sea tan repetido que si tuviste 2 meses de pérdida, pues los 10 siguientes sean de ganancias o sean de utilidades para que tu patrimonio se siga beneficiando y siga incrementándose. Porque si no, pues imagínate, mándeme. Ah, bueno, perdón que le interrumpa, pero bueno, ahorita que está diciendo esto de utilidad, hace un tiempo, en la empresa en la que trabaja mi papá tuvo como que algún tipo de ejemplo relacionado con esto, Ujú, de que creo que es en mayo cuando les dan sus utilidades. Entonces, como la empresa, bueno, la empresa tuvo pérdidas a consecuencia de no les dieron utilidades, o sea, les dijeron, ¿saben qué? No hay utilidades, la empresa está perdiendo ujú, y no hay de dónde darles ese dinero. ujú. Sí, sí, es correcto. Y pasa, por ejemplo, cuando no te puedes recuperar de una crisis. Ejemplo, muchas empresas todavía se siguen recuperando de la pandemia, ¿no? Que en la pandemia sabemos que hubo muchas empresas que pararon su producción, que pararon sus ventas, que si vendían no eran las ventas a las que estaban este, acumulándose o los récords que manifestaban de ventas. Y pues hasta el día de hoy todavía algunas empresas que siguen arrastrando esa situación de la pandemia, por ejemplo. Entonces, si venías con un récord de utilidades, pero llega la pandemia y de repente tus ventas se te caen y tu utilidad se cae, pues lógico, el patrimonio, el capital social empieza a absorber esas pérdidas y cuando te das cuenta, pues ya a veces es insostenible estarlas absorbiendo. Sigues produciendo, sí, sigues en el mercado, pero vamos, no es tan fácil hacer esa recuperación. Y entonces, pues obviamente eso afecta a los empleados porque, como bien lo comentas, dejan de percibir un beneficio que se llama reparto de utilidades. Quiere decir que cuando una empresa obtuvo en el año un ejercicio contable o un ejercicio financiero muy bueno, quiere decir que ya después de que hizo todo este proceso,
hay un porcentaje que tiene que destinar y que le tiene que entregar a los empleados, pues por haber participado de ese proceso, de esos resultados. Y pues hay empresas obviamente que entregan muy buenas utilidades o que tienen muy buenas bonos, pero hay otras que pues realmente dicen no, o sea, vamos, estamos vendiendo, si estamos en el mercado, pero las utilidades todavía no son tan importantes como para hacer esta repartición, porque todavía seguimos sorteando las pérdidas que se generaron en determinado tiempo. Entonces, pues vean la importancia, por ejemplo, de cómo el capital social o el patrimonio, pues se hace cargo, ¿no? De acumular las utilidades, pero también de que las pérdidas, pues recaigan directamente en los socios. Y pues eso no es lo que busca una empresa o lo que busca un empresario, más bien busca que su producto pues le deje estas ganancias. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? No. Ok, va. El estado de resultados se conoce como un estado dinámico, ya explicamos por qué. Sus cifras se expresan en forma acumulativa durante un periodo determinado, generalmente por mes. Aunque existen empresas que si lo requieren, realizan un estado de resultados bimestral, trimestral, semestral, anual, pero lo recomendable pues es un estado de resultados mensual, ¿ok? Que puedas ver en cortito cómo se están desarrollando tus operaciones, ¿sale? Cuanto más actualizado sea el estado de resultados, pues obviamente esta información es mucho más valiosa. Los usuarios del estado de resultados se clasifican en dos grupos, ¿ok? ¿A quienes les interesa conocer la información del estado de resultados? Obviamente, a toda la empresa, todos los que trabajan para ella, inversionistas, accionistas, socios, dueños, por supuesto, empleados de todo tipo, ya vimos por qué, ya nos explicó Eve que hay una entrega de reparto de utilidades y pues obviamente hay periodos en los que se necesita saber si la empresa genera utilidades y va a haber este reparto de utilidades, ¿ok? A lo mejor sí, ya la empresa está recuperándose, pero pues no es el momento todavía idóneo para que haga esta repartición del pastel, ¿no? Porque pues antes de que lo reparta, pues tiene que ver qué compromisos tiene y en qué grado de importancia pues los debe de cubrir. Entonces los usuarios internos son pues obviamente todos los que están directamente relacionados con las operaciones de la empresa, trabajan para la empresa y desarrollan actividades pues dentro de la empresa. Después tenemos a los usuarios externos, ¿ok? Todos aquellos que pues tienen una relación directa con la empresa, una relación de tipo comercial. Por ejemplo, los proveedores, ya sabemos quiénes son los proveedores, los que surten de producto, de materia prima. Los acreedores, que si bien no surten de producto, pero pues también me ofrecen productos y servicios que me ayudan a cumplir mis operaciones. Los bancos también son agentes externos, porque si tengo un préstamo con ellos, pues tienen que tener la garantía de que les voy a pagar, de que mi estado de resultados y mi balance general reportan buenas cifras y que no quepa la duda de si voy a poder cumplir ese préstamo o ese crédito en las condiciones que me lo otorgaron. Obviamente Hacienda, los primeros que van a estar al pendiente de que generes tu estado de resultados, obviamente va a ser Hacienda, porque gran parte del pastel les toca a ellos, ¿ok? Imagínate qué tan al pendiente están, puesto que el impuesto sobre la renta es el impuesto más caro que se paga en México. Actualmente se cobra una tasa del 30%. Entonces, si tuviste, ejemplo, una ganancia de 10,000 pesos, Hacienda te va a decir que le pagues 3,000 pesos, que es el 30% de ISR. Entonces, lógico, ya cuando viene el mes, ahorita viene el periodo de declaraciones anuales, en marzo personas morales y en abril personas físicas. Entonces, pues Hacienda está, bueno, sobándose las manos y abriendo su bóveda, porque va a entrar muchísimo dinero precisamente por este tema de las declaraciones. Entonces, para ellos, pues es importante que tus documentos, tus estados financieros estén realizados en tiempo y forma y obviamente
hagas tus declaraciones pertinentes, porque pues ahí ellos se van a dar, van a ser beneficiados con esta parte de los impuestos del ISR y del IVA. Entonces, dentro de el uso que se le da al estado de resultados, pues precisamente viene el cálculo del impuesto sobre la renta. Insisto, es el de los impuestos más caros que pagamos en México, la tasa del 30%. No sé si han escuchado hablar de los deducibles. ¿Alguna vez en su trabajo con sus papis han hablado esta parte de los deducibles? ¿Saben qué son los deducibles? ¿Abriste tu micro, Mago? Sí, dije que no. Ah, no te escuché. ¿Tu bebé? ¿Mande? ¿Has hablado de los ¿Has oído hablar de los deducibles? No, o no No, sé, a lo mejor y sí, pero Ah, tal vez sí, pero no como tal el nombre. como tal. Bueno, pues resulta que el SAT te dice, por lo que tú generes de utilidades, me vas a pagar el 30%. Ok, ni siquiera por las ventas, bueno, por las utilidades, ¿no? Entonces, yo les comentaba este ejemplo de una utilidad de 10,000 pesos y Hacienda te va a decir, pues págame el 30%. El 30% pues son 3,000 pesos. Pero la ley, el Código Fiscal de la Federación, habla de, sí, obviamente todas las contribuciones que tenemos que pagar, todos los impuestos, pero también te da un beneficio, que son los deducibles. Y los deducibles no son otra cosa más que, pues, pagos bueno, en este caso, beneficios que tú puedes obtener para no pagarle esos 3,000 pesos a Hacienda y que sea menos, ¿ok? Por ejemplo, las donaciones. ¿Han escuchado este tema de, por ejemplo, en el Teletón, ¿no? Que muchas empresas llegan con cheques de dinero para una asociación, que en este caso es Teletón, en el cual hacen una aportación a la causa. Y entonces ves que entregaron un cheque de pues, 1,000,000 de pesos, ¿no? Ese 1,000,000 de pesos es totalmente deducible de impuestos. ¿Qué quiere decir? Que si la empresa tenía que pagar 5,000,000 de pesos de impuestos, como ya hizo una donación de 1,000,000 a una asociación, pues entonces ya no va a pagar 5, va a pagar 4. ¿Ok? Entonces, y lo que les comentaba hace rato, el tema de las depreciaciones. ¿Ok? Cuando tú compras activos fijos, pues tienden a depreciarse, tienden a disminuir su valor. Entonces, esa parte proporcional, digámoslo así, ese porcentaje, también te va a disminuir el pago total del ISR que tengas que enterar a Hacienda. Entonces, pues se necesita obviamente el apoyo de un contador, en dado caso de que no tengas conocimiento en temas contables, pues que sí te apoyes de un contador con la especialidad en fiscal, para que tú le digas a qué te dedicas, cuál es tu producto, tus márgenes de ventas, tus utilidades, por supuesto, y él te pueda dar un panorama de qué deducciones o qué deducibles puedes tomar para que no repercuta ese 30% como tal o ese porcentaje de ISR que tendrías que pagar, porque pues de alguna manera estamos como siempre renuentes al pago de los impuestos. Entonces la ley te dice, ok, está bien si no quieres pagar el 30% que te estoy cobrando, pues utiliza el apartado de los deducibles y ve dentro de tus operaciones qué deducibles sí te puedo aplicar y qué deducciones pues no son viables, ¿no? En el caso de un profesionista, por ejemplo, hablando de un abogado, por ejemplo, si compra una computadora, lo puede meter como deducible, su pago de internet, de su plan telefónico, lo puede meter como deducible. Las
comidas que de repente tiene con los clientes, ¿no? Las facturas en los restaurantes, los puede meter como deducibles, gasolinas, peajes, los puede meter como deducibles. O sea, al final del día, pues se necesita conocer la ley y se necesita tener un apoyo para saber que si la ley te permite meter como deducibles, que no, y en qué porcentaje te puede beneficiar esto. Acuérdense que en abril, por ejemplo, son las declaraciones de personas físicas y entonces pues ahí todos los que como profesionistas generan facturas, pues tienen que hacer su recapitulación de ingresos de todo el año, meter las facturas de deducibles de todo el año para saber al final del día si van a pagar impuestos o tienen saldo a favor o en qué porcentaje se puede disminuir el pago de los impuestos, obviamente dentro del marco legal. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, vale. Bueno, pues ¿cuáles son los elementos del estado de resultados? ¿Ok? Este documento se compone de un conjunto de cuentas denominadas de resultados o capital. Estas reciben este nombre porque forman parte de este estado financiero que llevan ese nombre y se clasifican en cuentas de ingreso, cuentas de gasto y cuentas de inventarios. ¿Ok? Tenemos tres grupos entonces. Las cuentas de resultados se dividen en cuentas de ingresos, cuentas de egresos y cuentas de inventarios. Digamos que ustedes tienen este apartado en su catálogo de cuentas, ¿ok? Lo único que no tienen, pues, es las cuentas de inventarios, que se clasifica en inventario inicial y en inventario final. Ahorita les voy a explicar cuál es la diferencia entre uno y otro. En cuentas de ingresos tenemos ventas, devoluciones sobre compras, rebajas sobre compras, descuentos sobre compras, productos financieros, otros productos. Cuentas de egresos, devoluciones sobre ventas, rebajas sobre ventas, descuentos sobre ventas, compras, gastos de compra, costo de lo vendido, gasto de venta, gasto de administración, gasto financiero, otros gastos. Inventario inicial e inventario final. ¿Ok? Bueno, vamos por partes. Vamos primero a analizar las cuentas de ingresos, ¿ok? Eve, ¿qué sería una venta? ¿Sí escuchaste la pregunta, Eve? No sé si no me escuchó. Mago, ¿tú nos puedes decir? Ah, sí. Pues todo lo que se vende, ¿no? Todo tu producto. Ok. ¿Y la venta total entonces qué sería? Sí, se vendió todo. Ok, si vendiste, o a lo mejor de todo el producto que tienes en almacén, ¿cuánta, cuánta mercancía colocaste con los clientes, ¿no? ¿Qué porcentaje? O sea, a lo